Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a tener tres partes, digamos, en el programa. Hay en este momento un conflicto. Ustedes saben, uno de los candidatos a la presidencia de la República asegura que hubo fraude electoral. Hoy vamos a estar hablando de ese tema. Vamos a estar hablando después con algunos de los principales dirigentes colorados, las nuevas figuras y figuras que ya llevan tiempo también, pero que van a estar, digamos, entre los principales protagonistas de lo que va a ser esta nueva administración colorada. Y después vamos a hablar también con las figuras de la oposición. ¿Cuáles son los escenarios que se presentan a partir de ahora? Pero bueno, vamos a empezar hablando de un conflicto que hoy es real. Hay gente que está en la calle, que está reclamando lo que dicen fue un fraude en las elecciones. Y está con nosotros la senadora Yolanda Paredes. Ella es, bueno, senadora electa en estas elecciones. Ella es de Cruzada Nacional. Además es la esposa de Payo Cubas, el candidato, quien fuera candidato justamente por Cruzada Nacional. Hola Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a la audiencia. Bueno, gracias por venir, Yolanda. Me gustaría empezar con cuestiones muy básicas para aclarar un poco cuáles son, digamos, los escenarios que ustedes están viendo desde Cruzada Nacional y desde, bueno, este número impresionante de votos que ha tenido Paraguayo Cubas. Parece de acuerdo con el registro oficial, que ustedes por supuesto discuten, 700.000 votos. Ha sido realmente una sorpresa, es la sorpresa de estas elecciones. Pero quiero ir primero con esto. Para la lectura que ustedes hacen, Yolanda, ¿hubo fraude y Payo fue el que ganó las elecciones? Para nosotros sí, para nosotros y para todo el Paraguay, yo creo, ¿verdad? Es solamente salir a hablar con la gente, preguntarle por quién votó, ¿verdad? No vamos a ir acá con el tema de las encuestas, vamos a lo concreto. Vamos a preguntar a personas y la gente salió a la calle reclamando su voto. La gente salió a la calle no porque nosotros le incitamos a salir a la calle. Nadie puede decir que le hemos incitado domingo, lunes a que salgan. Salieron por su propia voluntad. Entonces, yo creo que ahí está la respuesta de quién ganó. ¿Cómo se festejó la victoria del Partido Colorado? Ustedes saben también. Nadie salió a la calle, nadie dijo nada. Todos se llamaron a silencio. Sí. A ver, Yolanda, pero 700.000 votos, o sea, obviamente, sí, hay gente que votó por Payo. Claro. ¿Por qué creen ustedes que tuvo más de 700.000 votos? ¿En qué se basan? En nuestra campaña política casa por casa. Nosotros, aparte de manejar las encuestas, porque acá todo el mundo habla de las encuestas, ahora la gente me dice, no, Yolanda Paredes y Paraguayo Cubas no puede hablar de encuestas. Pero Santiago Peña sí puede hablar de encuesta en todos lados. Pues bien, nosotros también tuvimos nuestra encuesta y teníamos 10% de diferencia con Santi Peña. Con respecto a Santi Peña. Con respecto a Santi y Efraín en tercer puesto. Por eso nosotros insistíamos tanto con el tema de poder unificar la lista de la oposición. Porque sabíamos, y Efraín también sabía, que él no llegaba, él estaba en tercero. Imagínate, Luis, nosotros llegar a esta instancia, o sea, llegar a las elecciones del 30 de abril con los recursos que tenemos, que son minúsculos, frente a los grandes recursos de los partidos tradicionales. Ahora, llegamos porque estábamos convencidos de que estaba primero. Ahora, la hipótesis de ustedes o la creencia de ustedes es que en el fraude votos de Payo se convirtieron en votos para Santi. Sí, así mismo. No solo nosotros, sino la gente que fue a votar. O sea, hay una diferencia de 500.000 votos entre Santi y Payo. Eso quiere decir que por lo menos 250.000 votos se fraguaron, o sea, eran votos de Payo que se convirtieron en votos de Santi. Mira, no podemos decir que los votos directamente, que votos de Santi se convirtieron. Una parte sí. Yo quiero dejar aclarada a la audiencia que ese es uno de los tipos de fraudes que se cometieron. Después hay varios. El tema que se convirtió los votos de Payo y de Efraín. No es que solamente yo estoy reclamando votos de Cruzada Nacional. Yo estoy buscando la transparencia de las elecciones nacionales en Paraguay. Y yo tengo acá datos concretos de la Concertación Nacional. Tengo datos concretos de la Alianza Encuentro Nacional. Tengo datos de Patria Querida. Correcto, yo estoy defendiendo una posición global de todo lo que hemos participado. Correcto, Yolanda, pero
esos datos, ¿qué es lo que dicen? ¿En qué consistió el fraude? ¿Qué es lo que se hizo? Lo que hasta ahora nosotros tenemos comprobado, pues yo solamente puedo hablar de lo que yo puedo comprobar Correcto. jurídicamente. Correcto. Y un poco de técnica, porque también llevamos asesoría de informáticos. Es lo que yo le pasé a la productora, no sé si va a poder pasar al aire. Yo tengo acá, por ejemplo, el colegio Próceres de Mayo de Concepción Orqueta. Solamente para muestra les traje al programa. Sí. Mesa 11, mesa 9, Partido Colorado 77, Concertación Nacional 81. Sí. Perdón, ese, bueno, ahí creo que ahí no nos pusimos se de ve acuerdo. muy poco, pero bueno, contame, a ver, ¿encontraron en diferentes mesas qué cosa? ¿En qué consistiría? Acá, ahí puso en pantalla. Sí. ¿En qué 43 votos para Cruzada Nacional en las 3 mesas del mismo colegio. Colegio Concepción Orqueta, Escuela Próceres de Mayo, mesa 6, mesa 16, mesa 4. Partido Cruzada Nacional, 43 votos en los 3. O sea, acá el punto es la coincidencia de la misma cantidad de votos en varias mesas. Matemáticamente imposible que esta elección haya arrojado en todos los colegios electorales del país misma cantidad de votos a un mismo partido. Y se dio, como te digo, coincidentemente solamente con Cruzada Nacional, Concertación y Partido Colorado a nivel nacional. Entonces, estos son datos concretos. Nosotros los muchachos de informática nos han preparado un software a los efectos de detectar las coincidencias a nivel país. Y esto lo descubrimos de pura casualidad. O sea, a ver, uno de los argumentos es que en diferentes escuelas, en diferentes mesas, coincide la cantidad de votos que tiene Cruzada Nacional y la Concertación. Misma escuela, mismas mesas de un colegio electoral. Sí, tienen exactamente la misma cantidad de votos. Algunos o sea, la misma. Esa coincidencia, ¿ustedes creen que es una prueba de fraude? Es un patrón utilizado para manipular el software. Para que yo pueda profundizar en lo que yo le estoy diciendo solamente a través de una pericia informática de la cual yo no estoy preparada para hacer. Por eso nosotros acudimos a las instituciones, ¿verdad? Si yo digo blanco y el compañero enfrente dice negro, pues bien, están las instituciones encargadas de declarar el tema. ¿Qué es lo que pasa acá? Las instituciones democráticas, entre comillas, se cerraron. La Fiscalía se cerró, todas las peticiones que hicimos nos negaron. El Tribunal Superior de Justicia Electoral, ni te cuento, ¿verdad? Ellos sí que están abroquelados en una sola palabra. Entonces yo no encuentro el mecanismo legal constitucional para hacer mi reclamo. Porque mucho la gente habla acá, no es la forma, me dice. Usted, doctora, ¿no le parece que no es la forma? Claro que no es la forma. Para eso están las instituciones encargadas de aclarar este tema y no dejar que paraguayos se estén matando en la calle. Ahora, ¿cómo crees vos que se aclara esto, se dilucida esto si hubo o no fraude? ¿Cómo? Primer artículo, abrir sobre 4. Mira, Luis, ellos te dicen que es ilegal. ¿Y cómo se usa el TREP? Gente, ¿ustedes saben que el TREP es ilegal también? Y ellos no tienen ningún problema en usar el TREP en el TSJE, Luis. Fíjate y busca resoluciones legales. Bueno, pero el resultado del TREP no tiene valor legal. No, no se puede utilizar. El TREP no tiene fundamento legal. No, pero no tiene valor legal el TREP. No, pero se han proclamado presidente de facto. Ustedes mismos están diciendo a las 8 de la noche, Santi el presidente. No, a ver. Una cosa es que haya una confianza en el TREP, Yolanda, pero si después el conteo de los votos, el escrutinio de los votos que se hace en la justicia electoral da un resultado distinto al TREP, lo que vale es lo que diga el escrutinio de las actas, ¿verdad? Lo que yo te digo es, si pueden utilizar el TREP que no está en la ley, Luis, ¿por qué no pueden abrir el sobre 4 que no está supuestamente en la ley? Vamos a hacer paralelismo y vamos a ser coherentes. No, está bien. Entonces, el primer pedido es que se abra el sobre 4. El sobre 4 lo que contiene es los boletines de votos. Los boletines de votos utilizados. ¿Ustedes quieren que se abran cuántos? Todos. Nosotros pedimos el 10% o el 20%, aunque sea 10 mesas, pero por favor. Yo pedí vía fiscalía que se abre porque yo denuncié delitos. Pregunto, Yolanda, se abre un sobre 4 y se cuenta que hay 300 votos.
y el registro del acta dice que hubo 302 votos. O sea, aparecen menos votos de los que dice el registro, o al revés. ¿Qué pasa ahí? 20% de los electores, si se llega a comprobar eso, según la ley se anula la elección. Se vuelve a votar sencillamente. Y lo que están desesperados los parlamentarios nuevos electos, porque ellos por nada del mundo quieren volver a hacer nuevas elecciones, porque saben que no tienen los votos. Yo no tengo ningún problema de volver a ir a elecciones, porque yo sé que no compré un voto, yo sé que van a volver a votar por mí. Y por la transparencia deberíamos estar todos unidos en ese sentido. Vos decís que hay trampa, no hay problema, hacemos nuevas elecciones. ¿Cuál es el problema si todo es transparente en este país? El objetivo de ustedes entonces es que se anulen estas elecciones y que se convoquen nuevas elecciones. Claro, así debe ser, por todas las pruebas arrimadas. Ustedes vieron lo que sucedió ese día. Fue escandaloso porque la gente acudió en masa a votar en Paraguay como nunca antes habíamos visto. Ahora, lo que no me queda claro, Yolanda, es en qué momento se produce el fraude, porque ese día no hubo denuncia. Ese día en las mesas vos tenías una mayoría de la concertación. Y si hicieron el fraude, le robaron votos a Payo y le robaron votos a la concertación. A todos los partidos y movimientos, a todos. Eso quiere decir que la mayoría de los representantes de la concertación que estaban en las mesas fueron todos estafados, se le metieron el perro. A todos los miembros, no sé si a todos, pero a la mayoría de los miembros de mesa, que son unas personas que se fueron voluntariamente a ayudar en estas elecciones. Yo estoy convencida que mucha gente se sacrificó para eso. Sí, se les metió el mono. ¿Por qué? Porque ellos no podían controlar lo que las máquinas hacían. O sea, por favor. Lo que dicen tus técnicos es en qué momento se produce el fraude. A ver, yo voté. En este aspecto, lo que nosotros estamos en este tipo de fraude, porque hay varios tipos. No, claro, ahí en lo este que me tipo es que vos se repite la misma cantidad de votos en diferentes ¿Cómo se pudo haber dado? mesas. Exacto. ¿En qué momento se produce, te dicen ellos? Lo que sospechamos es que se produce cuando la máquina entra en modo escrutinio. Porque la máquina, sabrán ustedes, que cuando vos prendés a las 6:30 de la mañana, entra en modo votación. Cuando termina la fila de votación, el presidente de mesa vuelve a activar la máquina con su credencial, con el chip, vuelve a activar y la máquina entra en modo escrutinio. Calculadora. Ahí suma. es el tema. Vos mirabas, por ejemplo, yo voto lista 50 presidente, dice lista 50. Vos mirás la pantalla, dice lista 50, porque yo comprobé eso con mi... Sí. Pero el problema está en la carga, en la calculadora que está al costado, que tiene unas letras minúsculas, que nadie va a mirar de cerca porque estamos detrás de una mesa. A ver, en el boletín que tiene un chip o un código de barra, tiene un chip. Cuando yo paso por la máquina, que está en modo calculadora, por decirlo así, Sí. acá dice voto Payo Cuba y cuando yo paso, la máquina me marca Santi Peña, o sea, le agrega a Santi Peña y no a Payo. Vos mirás, dice Santi Peña. Sí. Vos mirás la pantalla, dice Santi Peña, coincide con mi pantalla. Sí. Lo que no coincide es donde cae el voto. No, por eso te digo, o sea, te usaba yo la otra figura. Acá dice, yo pongo, dice Payo Cuba, acá dice Payo Cuba. Paso y en vez de sumarle a Payo Cuba le sumaba a Santi Peña. Exactamente. O sea, el fraude está en el chip de la papeleta. Sí, en el chip de la papeleta y de la máquina, que se fueron corriendo a llevar a la Argentina 2.000 máquinas. O sea, a ver, los chips, por decirlo así. Chips se llama los chip. chips que fueron cargados con el fraude, con el virus del fraude, son los que están en las boletas, en las papeletas, que están en el famoso sobre 4, y en las máquinas que ya se fueron a la Argentina. En las máquinas, lo que yo te puedo decir, porque ya es muy técnico lo que me preguntas. No, ¿por qué te dijeron tus técnicos? Digo, Mis técnicos es eso, modo escrutinio, porque es la única manera de explicar que todos tengamos las actas, todos tenemos la misma acta de resultado. Sí. Nadie discute nada en el TSJE porque en la mayoría de los casos Coincide. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el TSJE? Nosotros fuimos, miramos la acta, miramos la cámara, todo coincidía. Pero ¿qué pasó? Los partidos tradicionales tienen todas las actas porque ellos tienen sus veedores en todos lados. Y pueden controlar así, hoja por hoja. Pero nosotros, los
los pequeños movimientos, mi compañera empezó a anotar mesa 1, mesa 2, anotaba porque no teníamos el documento para corroborar. Anotó todo, salió en la hora del almuerzo, miramos su anotación, ¿qué pasó? Este coincide, este coincide, este coincide, une con flecha, toditos estaban así. Entonces, ¿qué pasa? Esperen un rato, vamos a otra mesa. Volvimos a hacer la misma cosa. Entonces, nosotros en la auditoría que terminó ayer en el TSJE, no podemos hacer por mesa, no te muestra la trampa en la mesa. Te muestra la trampa cuando pones todo el colegio con todas las mesas y mirás de frente y mirás cómo los números se repiten en tu frente. No, entiendo eso, entiendo esa lógica. Ahora, lo que estoy queriendo es, bueno, ¿cómo sabemos para saber si esto es cierto? Entonces lo que tenemos es el chip que está en la papeleta y el chip que está en la máquina. Sí, o sea, si auditamos esos dos chips, allí tiene que necesariamente saltar que eso está programado. El chip y el DVD. Porque acordate que el TSJE dijo que estas máquinas eran unas cajas bobas que no tenían nada y mintieron. Ya está comprobado por los técnicos que mintieron. Entonces, ¿qué pasa? Ese fraude quedó, sí o sí, me dicen los técnicos, impregnado en la máquina con hora, con modificaciones, con todo. Pero del momento que las máquinas cruzaron la frontera, perdimos la prueba. Ahora, te pregunto, Yolanda, esto se presenta ante, obviamente, la institución que tenemos, el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sí. El Tribunal Superior de Justicia Electoral dijo en esta semana ya que no se abre el sobre 4. ¿Qué van a hacer a partir de eso? Nosotros estamos haciendo lo que corresponde en la ley. Nosotros presentamos la denuncia en la Fiscalía, pedimos que se diligencien pruebas, no nos dan. ¿Y a qué vamos? Camino a que se proclame al presidente supuestamente electo porque el TSJE cerró las puertas, porque la Fiscalía cerró las puertas. ¿A qué nosotros vamos a recurrir, ciudadanos paraguayos, a reclamar lo que está sucediendo? No tenemos. Estamos encerrados, nos enjaularon. Ahora, en tanto, digamos, la protesta va a quedar, van a presentar ustedes ante la justicia. El día en que les convoquen ahora a jurar, ustedes, senadores y diputados de Cruzada Nacional, ¿van a jurar, van a asumir o no? Mira, no me vaya a comprometer con una pregunta así porque nosotros estamos en un periodo de investigación. Vamos a ver cómo resuelve el Tribunal Superior de Justicia Electoral nuestras impugnaciones, que son 500 ya, más o menos. Vamos a ver qué responde la justicia electoral a la clonación de votos y después vamos a evaluar lo que pasa. Porque acá lo que están queriendo, Luis, es inclusive gente del Partido Colorado diciendo que ellos no nos van a permitir jurar. Pues si vamos a ir en este caos, porque supuestamente lo que impregnamos el caos es solo para Guayocubas, atiendan lo que están diciendo la gente. Nos van a impedir de jurar en el Congreso porque ellos decidieron, porque son mayoría. Ya así los están manifestando de entrada. Imagínate lo que va a hacer después. Bueno, yo tengo que decir públicamente que lamento que ningún miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral haya querido. Yo le dije, me gustaría que estén acá en la mesa y que respondan a cada una de las inquietudes de la senadora electa Yolanda Paredes y de Cruzada Nacional y de todos los que votaron eventualmente por Payo Cuba. Pero bueno, no quisieron ellos la confrontación o el debate, lo lamento. A ver, Yolanda, ¿cuál es la situación de Payo ahora? Y ahora está preso en la agrupación por 10 días la orden y después por dice 10 que días. Por 10 días la orden en la agrupación especializada. Y después dice que se tiene que trasladar a Tacumbú o a otra penitenciaría. Esa es la orden judicial. ¿Y ustedes nos van a recurrir para buscar la libertad? Yo honestamente no desconozco por qué él está privado de libertad. Yo entiendo que él puede ser procesado, obviamente, y un juez puede considerar de que hubo comisión de delito. Pero lo que no sé es por qué está privado de libertad. ¿Qué van a hacer con respecto a eso? Plantear las nulidades que corresponden en el caso. Atacar las deficiencias procesales en el cual incurrió el juez abruptamente el día de la audiencia. Del momento que se le detuvo para Guayocubas, han violado sus derechos. Y quiera o no, la Constitución Nacional garantiza en su artículo 17 el debido proceso. Y es lo que vamos a atacar. Yolanda, yo te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Bueno, estamos ya con algunos de los principales líderes del partido en el Congreso del Partido Colorado y que van a ser claves, obviamente, para que la ANR pueda cohesionar sus fuerzas y
respaldar los proyectos que vayan a venir del Ejecutivo y obviamente poner frente a aquello que consideren que estén mal. Les cuento ya, estamos con el senador Juan Carlos Baruja, de Honor Colorado. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Luis, para los compañeros y para toda la audiencia. Gracias por venir. Estamos con la senadora Blanca Ovelar, senadora electa una vez más. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Buenas noches. Buenas noches a la amable audiencia y a los compañeros parlamentarios presentes. De Fuerza Republicana por ahora, porque entiendo que van a decidir si siguen o no con el nombre, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos también con Derlis Maidana, senador electo de la ANR, también de Honor Colorado. Hola, Derlis, ¿qué tal? Muy buenas noches, Luis, para vos, para los compañeros congresistas y para la audiencia. Y estamos con Mauricio Espínola, diputado electo por la ANR, también de Fuerza Republicana hasta hoy. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar en esta mesa con los compañeros. Bueno, lo primero que quería preguntar es, rápidamente se formó ya o se está dando cuerpo, digamos, a lo que sería un bloque independiente. Hoy se llama Fuerza Republicana, mañana va a tener otro nombre. ¿Eso por qué, Blanca? O sea, ¿hay una necesidad de mantener una cierta independencia? Yo creo que más que, bueno, obviamente, una independencia y también una identidad. Y sobre todo expresar en el Congreso, que es un espacio clave para la construcción de la República, el pluralismo que hay en el Partido Colorado. Nosotros vamos a ser una bancada cooperante. No somos una bancada disidente, ni mucho menos opositora. Somos una bancada cooperante, donde justamente mantendremos intacta nuestra libertad de opinar sobre los grandes temas nacionales, expresar nuestra cooperación con un gobierno que fue electo por un amplio margen histórico, que yo creo que le da una enorme legitimidad, y mantener esa legitimidad justamente exige una mirada plural a la realidad, lejos de aquel pensamiento de unidad granítica que perduró por mucho tiempo en el coloradismo, sobre todo como rémoras del autoritarismo. Nosotros creemos que en los tiempos de libertad y de democracia que vivimos, las voces se tienen que escuchar. El Partido Colorado es amplio, tiene visiones desde la ultraderecha conservadora hasta visiones más progresistas que en la amalgama del espíritu de trabajo cooperativo se pueden complementar y hacer un análisis mucho más completo de la realidad que desde una perspectiva única. Por eso creemos que es saludable para la democracia y también para la legitimación de las acciones del gobierno. Mayor ayuda vamos a hacer si nosotros mantenemos una identidad, una libertad y somos cooperantes con las acciones del gobierno. Juan Carlos, obviamente un primer desafío, digamos, para el gobierno de Peña y para Honor Colorado es conseguir acuerdos con esta bancada que se va a mantener independiente, lo que era Fuerza Republicana. ¿Cómo están viendo ustedes el escenario y sobre todo la situación de lo que son los líderes históricos de Fuerza Republicana y de Honor Colorado? Por un lado, el presidente Mario Abdo, por el otro lado, Horacio Cartes, que hasta el momento, digamos, no hay ningún tipo de comunicación. Es más, ni siquiera entre Mario Abdo y Santi Peña. Luis, en la voluntad del presidente electo Santiago Peña, y nosotros que estamos trabajando con él un poco más de principio, ¿verdad? Está la voluntad de que manteniendo, como bien lo dijo Blanca, la independencia, la identidad, tengamos la madurez de interpretar el mensaje ciudadano que nos dio una mayoría en el Senado y lograr primeramente entre nosotros generar los grandes acuerdos en los grandes temas desde la propia mesa directiva y posteriormente también avanzar a dar participación a los demás sectores. Yo tengo mucha confianza de que vamos a poder trabajar conjuntamente y más teniendo en cuenta un detalle no menor a mi criterio, que en los próximos 3 años no vamos a tener ninguna elección interna. Recién en el año 2026 tenemos elecciones internas municipales y en el 2028 tenemos elecciones internas partidarias.
O sea, están dadas todas las condiciones para poner el máximo de nuestro esfuerzo, de nuestro conocimiento y nuestro talento para dar respuesta a eso que la gente votó. Porque yo creo que la ciudadanía interpretó el mensaje de que lo que quieren es que sus autoridades trabajemos para que pueda estar mejor. Hoy la necesidad de la gente está principalmente en lo económico, de la pandemia sanitaria. Estamos aún sufriendo los embates de una pandemia económica y la gente urgentemente nos pide trabajen para que nosotros podamos estar mejor, para que baje el precio de la canasta familiar, para que mejore la salud, para que no tengamos que estar esperando horas para tener una consulta médica o recibir un medicamento. Yo confío mucho que esta nueva dirigencia que está en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores llegando, vamos a interpretar ese mensaje y vamos a tener la madurez de trabajar juntos en todos estos temas. Mauricio, el tema de, digamos, los liderazgos aquellos, no sé si Mario Audo va a seguir siendo líder del movimiento, supongo que van a recomponer fuerzas, ¿verdad? Él va a ser senador vitalicio, pero esto puede ser un problema, digamos, porque hay una situación ahí que no ha mejorado de la relación entre Cartes y Mario Audo. Es más, hay un cierto discurso de Mario Audo es el traidor. Es más, en estos días Galavena estuvo diciendo que inclusive puso plata para la campaña de Efraín Alegre. ¿Cómo puede perjudicar la posibilidad de llegar a acuerdos eso? Yo no creo que pueda llegar a perjudicar eternamente ambas cámaras. El Parlamento ha sido el refugio de la democracia. Y creo que así como decía Juan Carlos, nosotros hemos entendido ese mensaje. El presidente de la República ha apoyado y ha instado desde el lugar que él estuvo a trabajar por la lista 1. Yo creo que este modelo que hemos practicado se va a replicar en las próximas elecciones, donde el presidente de la República se dedicó a seguir inaugurando obras, donde el presidente del partido trabajaba desde el Partido Colorado y donde Santiago Peña salía a hacer campaña con el ex candidato a presidente de la República, Arnoldo Vince. Entonces hoy entendemos ese mensaje de que de las cámaras, el Parlamento es el refugio de la democracia, la unidad del Partido Colorado no precisamente significa la unificación de bancadas, sino donde cada uno pueda tener una identidad y durante los 5 años podamos entregar la tranquilidad a Santiago Peña, quien ha sido el presidente colorado electo, donde su éxito va a representar nuestro éxito. Y precisamente ese es el mensaje que queremos transmitir. Ha sido la primera vez en la región, si ustedes se ponen si se fijan en los resultados de toda la región, el Paraguay ha sido el único país donde el mismo signo político ha mantenido el poder de la República. Y así como decía también los compañeros de que Santiago Peña tiene la bendición de que en 3 años, 5 meses ya no vamos a tener elecciones y nos vamos a dedicar a tener un mejor Paraguay, a que aquellas promesas de campaña puedan ser cumplidas. Y para poder trabajar juntos necesitamos un partido básicamente unido y Santiago Peña tiene el desafío de amortiguar los conflictos internos del Partido Colorado. Ahora, ¿existe la posibilidad realmente, Derlis, de que esto ocurra? Es decir, de que el partido, digamos, ponga como objetivo principal los planes que tenga Santi Peña. Acá hay que hacer reformas que van a tener un costo político muy grande, la caja fiscal, la ley del servicio civil, todo eso va a tener un costo político. Y en medio de eso tenemos un presidente que se está yendo, Mario Audo Benítez, que pueden surgir temas en la fiscalía, denuncias, persecución política. Horacio Cartes, que todavía no sabemos si eventualmente puede haber un pedido de extradición. O sea, que los problemas de ellos no sean causa de enfrentamiento entre los dos grupos colorados y que al final eso que supuestamente es la urgencia deje de serlo. Bueno, en primer lugar, el proyecto nuestro es un proyecto absolutamente democrático. En realidad llegamos con una altísima legitimidad de nuestro candidato presidencial, de las listas parlamentarias, 15 gobernadores, amplia mayoría en las juntas departamentales, y por la conversación que tuve con varios senadores de Fuerza Republicana,
diputados electos realmente está bien lo que están haciendo en el sentido de que afirman de que no van a unir las bancadas, pero que realmente van a ser una bancada cooperante. Nosotros fuimos así también en la bancada de diputados del Movimiento Honor Colorado, por sobre todas las cosas los primeros 4 años del gobierno del presidente Mario Audo Benítez. Entonces el presidente va a necesitar para sacar adelante las reformas, para cumplir con su proyecto de gobierno, no solamente de un consenso mínimo entre estas 2 bancadas hoy existentes en ambas cámaras del Congreso del Partido Colorado, sino, ¿por qué no?, con referentes también de la oposición, así como el presidente Nicanor en el 2004 sacó la ley de reordenamiento administrativo y responsabilidad fiscal, que permitió quintuplicar las recaudaciones. Sí, un acuerdo político importantísimo. Los pactos que se hicieron para la integración de la Corte Suprema en otros gobiernos colorados con representantes de la oposición. Y como decía el compañero Juan Carlos, hoy tenemos 3 años donde, y además que coincide con la legitimidad del presidente de la República, principalmente los 2 primeros años que pueda sacar adelante su agenda de trabajo, que incluye la creación de 500.000 puestos de trabajo, los programas sociales, las obras públicas que no pueden parar, a pesar de que hay un gran déficit hoy día en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, vemos con buen sentido para terminar, Luis, de que ellos digan que van a ser una bancada cooperante, y respetamos absolutamente sus posiciones políticas, sus convicciones, y ojalá que no solamente los 23 senadores del Partido Colorado, sino también con los 22 senadores restantes de la Concertación y del Tercer Espacio podamos trabajar en un clima de respeto y de armonía. ¿Qué les dice a ustedes? A ver, en esta elección los votos no colorados fueron 1.500.000. O sea, si la alianza hubiese, si la oposición iba unida, probablemente ganaba las elecciones. De hecho, yo decía, la única vez que el Partido Colorado pierde es por el error político de Nicanor, que sacó a Lino César Oviedo para restarle votos a la oposición y le restó votos a Blanca, porque en realidad entre los votos de Lino y de Blanca ganaban las elecciones que terminó ganando Lugo. O sea, fue un error, digamos, de estrategia ahí. La cuestión es, hoy 1.500.000 personas no votaron al Partido Colorado, pero además 700.000 personas le votaron a alguien que no planteaba nada, que era Payo. Sencillamente decía, estamos podridos de todo, vamos a quemar todo, la democracia no funciona. ¿Qué lectura hacen de eso? Yo creo que no se puede ignorar ese malestar. Es absolutamente claro que en la democracia tenemos que acelerar el desarrollo. Ocupar demasiado tiempo en cuestiones electorales y en disputas políticas de grupos puede ser un elemento distractor que afecte la eficacia de un gobierno que tiene que dar respuesta. Yo creo que hoy están dadas las condiciones para impulsar una aceleración del desarrollo en el Paraguay. Hoy tenemos disponible la energía que teníamos desde hace mucho, pero no teníamos las vías de transmisión de esa energía que en este gobierno se construyeron. Hoy nosotros podemos impulsar un gran proceso de industrialización. Eso es clave, tenemos que invitar a que la gente invierta en nuestro país. Para eso necesitamos estabilidad. Yo creo que la gente lee eso y ve también en el Partido Colorado como la mayor posibilidad, más allá de todas las deficiencias que conocemos, y yo por lo menos siempre he sido crítica y he pedido perdón por los errores, pero ve en el Partido Colorado mayor capacidad de construcción de la estabilidad para poder impulsar el desarrollo. Hoy tenemos energía. ¿Yo qué haría? Hasta eximiría de impuestos a los que se atreven a invertir, darle un plazo de 1 año, darle un plazo de 2 años, para que hasta que se recupere con tal de dar trabajo. Porque el trabajo va a generar justamente un sector privado pujante, creativo y bien atendido por un Estado serio y garante de sus inversiones. Y ahí es donde necesitamos esa conducción política del Ejecutivo, que es clave, pero necesitamos que los otros poderes funcionen. Necesitamos que funcione la justicia y necesitamos que el Parlamento acompañe en sus debates esas cuestiones centrales que hacen a nuestro desarrollo, que muchas veces quedan en segundo lugar porque estamos en lo meramente emocional
de la disputa política, incluso del show. Y eso solapa ese malestar que expresaron esa gente. Yo vi con mucha preocupación, Luis, observé los rostros de esos jóvenes. Me puse a observar, me puse en el lugar de ellos y me entró un profundo dolor. Porque dije, caramba, esa bronca, esa falta de esperanza, ¿cómo va a encarnar una persona que no tiene las condiciones para encauzar eso y darle un sentido? No tiene, Payo no tiene las condiciones. Evidentemente entonces, ¿qué hacer? Pero una No cuestión ignorar. emotiva, es real. O sea, él capturó esa bronca, canalizó, catalizó. Una lástima. Pero es real, o sea, yo cuando le escucho a la gente que está ahí, nadie entiende mucho de lo del tema del fraude electoral. Sí. Pero está la mujer que te dice en IPS no hay medicamentos, estamos pariendo en la calle. O sea, eso está canalizando una situación real. Yo lo que no sé si desde el partido están viendo que esto es explosivo. O sea, Sí. este es un síntoma que esto puede reventar. A ver. Si no se toma nota y no se da respuesta, eso puede empeorar en el próximo periodo. Confío yo en la capacidad del presidente de encontrar mecanismos de diálogo amplio para abordar estos problemas de fondo, porque aquí, como decía, un tema conflictivo, la revisión de la caja fiscal. Aquí nosotros tenemos una comisión en el Senado donde conversamos con los diferentes sectores. Todos los sectores se van y reivindican, incluso sectores profundamente beneficiados y privilegiados. Y yo más de una vez en esa comisión les decía, pero fíjense que estamos hablando del bienestar del 20% de los paraguayos que tienen una jubilación y el 80% que no tiene nada. ¿Les parece a ustedes que tenemos que seguir sacando recursos frescos del tesoro? Recursos que se saca del impuesto de todo el mundo Sí. para fondear las cajas que son deficitarias de un sector que representa no más del 20% de la población. Y los que no tienen nada, ¿qué respuesta vamos a tener para ellos? Eso es y allí complicado. es un tema súper complicado porque todo el mundo reivindica solo lo suyo. Así es que allí, justamente en esos temas, vamos a necesitar capacidad de diálogo y de conclusión y de toma de decisiones para poder avanzar. Porque ahora se viene una agenda social que no se puede menospreciar, de urgencias y de demandas, donde la eficiencia de los secretarios de Estado en coordinación con las fuerzas políticas y las fuerzas sociales de una sociedad que cada vez se va organizando más, porque siempre nuestra sociedad ha sido caracterizada por su falta de organización. Yo veo que hoy hay un despertar y hay una mayor organización. ¿Qué hacer y cómo hacer allí? Bueno, allí se va a ver las uñas de guitarrero de los actores principales, los ministros. Yo creo que aquí hay candidatos a ministros de áreas muy sensibles y confío en ellos. Le iba a preguntar a Juan Carlos, porque, a ver, cuando empezó la administración de Horacio Cartes, yo tuve una cierta esperanza de que él se iba a animar a hacer esta reforma, porque la base política con la que él gana no era el funcionariado público, o sea, él no recurrió a la clientela política tradicional del partido. Pero terminó siendo devorado por el modelo. En los últimos periodos de Cartes terminó exactamente igual. Al final las reformas no se hicieron. Entonces la pregunta es, ¿se van a animar ahora? Porque esto es tocar, obviamente, su electorado. Vamos, el millón de votos que tiene con el funcionariado público es sumamente sabroso, digamos, en términos electorales. Pero si quieres hacer la reforma, tenés que tocar. Luis, este gobierno arranca con una gran legitimidad producto de las urnas, un resultado, el mayor triunfo del Partido Colorado en la era democrática. Por otro lado, referirnos más al primer planteamiento de la suma, yo creo que me parece muy relativo ese tipo de análisis. Con ese mismo análisis te podría decir que en el 2008 Lugo no tuvo la mayoría, pero tuvo el 40%. Lo dije. ¿Verdad? Lo dije. Nosotros se separó el voto 5 años atrás hubo 2 proyectos. El Partido Colorado le ganó a todo el resto del proyecto con Mario Aldo Benítez. Lo mismo pasó también en el 98. Entonces, entrar en análisis que la suma de esto más esto fue así. En política no es así. En política 1 más 1 no es 2. No es porque vos tenés 20%, yo tengo 20%, nos ponemos de acuerdo y se convierte en 40%. Puede ser 20%, no vamos a traer de vuelta.
o puede ser 23%, o puede ser 15%. No, pero son los números, Juan Carlos. Están Correcto, en el ya techo. sé, pero el Están en análisis- ese 1.200.000 es el techo. Está bien, correcto, te digo nomás. O sea, nosotros superamos el techo, casi llegamos a 1.300.000, ¿verdad? Es lo que fue la interna, superamos. Fueron ¿verdad? 87.000 votos más Y que sí, lo que tuvo pero Marito. hicimos más de lo que hicimos en el Hubo anterior. 400.000 votos nuevos y se fueron todos divididos entre Payo y la Concertación. O sea, nosotros estamos seguros que nuestro proyecto realmente ha penetrado profundamente y he tenido la gran confianza. Y a partir de los grandes temas nacionales, yo confío mucho y confiamos mucho en la capacidad de nuestro presidente Santiago Peña, de Pedro Aliana, en que se van a hacer los análisis correspondientes, se va a debatir los resultados que han surgido, los números que han tenido Payo. Son temas que nosotros los analizamos. De hecho, en otro momento había comentado, de cada 4 paraguayos, una socióloga importante me dice, uno no cree en la democracia, es decir, el 25%. Sí. Que si uno lo compara fue prácticamente los números que tuvo Payo. Entonces el gran desafío nuestro es cómo responder, y no hay otra manera que haciendo buena gestión, dándole respuesta en las áreas sensibles. Ese 25% que no cree en la democracia es porque no ha encontrado en la democracia la respuesta a su necesidad más básica de salud, de educación. Sí. Entonces, ¿cómo combatimos? Con una gran gestión basada en que la salud mejore, la educación mejore, que haya empleo, que haya trabajo. Así que yo confío que lo vamos a analizar todos los temas de interés y van a ser profundamente importantes. Va a requerir una gran madurez política y de una gran conducción que a mí no me cabe la menor duda que Santiago Peña está en su mejor momento de capacidad, de conocimiento y una gran experiencia que ha acumulado en estos 6 años de trabajo político, en donde ha recorrido el Paraguay de norte a sur, de este a oeste, en reiteradas ocasiones, y yo creo que vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que el Paraguay esté mejor. A ver, Mauricio, un temor que hay es que se busque el copamiento de determinadas instituciones para salvar de la situación delicada en la que se encuentra a Horacio Cartes. O sea, una cosa es la victoria de Santi Peña, otra cosa es el cartismo y Horacio Cartes otra vez con la posibilidad del poder en una situación muy distinta a la anterior. O sea, acá se habla de la posibilidad de la tradición o no, de, digamos, una figura, una nueva figura del Ministerio Público. ¿Cómo van a manejar ustedes, digamos, desde el sector independiente dentro del Partido Colorado, si es que hay intenciones de copamiento de instituciones? Y realmente la identidad de cada bancada y la decisión que se ha tomado también va a representar un equilibrio para la democracia. Y yo creo de que, no quiero hablar de abordar estos temas, pero cada uno, las responsabilidades son individuales. Entonces cada uno tiene el legítimo derecho también a defenderse. La independencia de nuestras bancadas va a hacer de que exista una confianza, creo que por parte de la ciudadanía también, de que nosotros tengamos la coherencia de que hemos trabajado por un proyecto colorado, Santiago Peña, a quien acompañaremos en las situaciones que sean de beneficio para la República del Paraguay y lo que sea lo mejor para la nación. Y también tenemos una coherencia en cuanto a nuestra identidad, por lo que conformamos bancadas independientes donde podamos mantener nuestra identidad. Eso va a otorgar una confianza por parte de la ciudadanía de que hemos trabajado por un presidente a quien acompañaremos y también una coherencia con nuestra identidad que también va a brindar a aquellos otros partidos a quien puedan acompañarnos en, así como decía Juan Carlos, en que el eslogan de poder estar mejor a través de abrir los brazos a que todos los, no solamente colorados y también los no colorados puedan formar parte del beneficio de una gran nación. Claro, yo lo que insisto, a ver, Derlis, ¿qué rol va a jugar Horacio Cartes en todo esto? Horacio Cartes es una persona profundamente respetuosa de la figura del presidente de la República en primer lugar. Es más, el propio Santi siempre nos ha comentado que cuando le designa a él ministro de Hacienda, le dio amplias libertades para formar su equipo de trabajo. Y por los comentarios que hablo con ministros de aquella época, el presidente nunca se inmiscuyó ni les pidió nada irregular. O sea que el presidente Horacio Cartes va a estar para apoyar políticamente al presidente de la República electo,
Santi ha anunciado en varias oportunidades que él va a designar a sus colaboradores más cercanos. Nosotros le vamos a dar el soporte político que necesita. Y con respecto a otras preguntas que están contestando los panelistas, en primer lugar, el copamiento es algo que realmente nos endilgan permanentemente a nosotros, siendo que en este periodo que termina se designaron 7 ministros de corte, siendo que en todas las demás instituciones entraron gente casi de toda la oposición, sin el único pecado era ser de honor colorado prácticamente en todas las instituciones. Entonces nosotros garantizamos que esos espacios también van a ser discutidos, vamos a tener una agenda amplia con todos los actores políticos, y yo creo que estas grandes reformas, la ley del servicio civil, que siempre dijo Santi, vamos a llevar adelante pero sin afectar los derechos de los funcionarios actuales. La superintendencia de pensiones, que es realmente, como estaba diciendo la colega Blanca, es una situación bastante espinosa, pero esas reformas hay que hacerlas. Y ahí también vamos a ver si las bancadas que hoy son independientes del Partido Colorado son cooperantes o no. Ahí vamos a necesitar el apoyo incluso de los actores de la oposición para sacar adelante, porque estos son proyectos ya beneficiosos para el país, no solamente para actores del Partido Colorado. Porque fíjense de que se habla mucho de que el Partido Colorado tiene 300.000 funcionarios públicos. Según las estimaciones que nosotros tenemos, solamente el 50% del funcionariado público es colorado. El resto, a partir del pacto de gobernabilidad del presidente Juan Carlos Guasmós y otros actores políticos, se fue dando cuotas y espacios de poder a la oposición, principalmente no es cierto, del PLRA. El 87% del funcionariado. Hay muchísimas instituciones, mi querido Luis, que están copadas. Yo te estoy hablando de datos oficiales gente, del cruzamiento del padrón colorado con el registro de los funcionarios públicos. El 87% está integrado por eso ahora colorado. lo vamos a ver, Luis, porque desde que doble salió, mirar. desde la administración pasada, hoy no tenemos más el registro de los funcionarios públicos que antes se alzaba en el portal de la Secretaría de la Función Pública, fruto de la ley de transparencia que trajo justamente el presidente Horacio Cartes. Pero lo importante es que hagamos esas reformas necesarias y que no gastemos más recursos del Tesoro fuera de otros proyectos como viviendas, programas sociales, porque la situación está lo que no difícil, me responden, Derly, a mí, mi querido ¿qué me preocupa? Luis. Y le preocupa, yo creo que a mucha gente, ¿verdad? Que no vaya el Estado a convertir en su prioridad lo que pueden ser prioridades particulares de Horacio Cartes, que tiene que defenderse de una situación especial. Que no vaya Santi el partido Luis, querer controlar otra vez la Fiscalía el presidente o la Corte. Santi Peña siempre dijo, le respeto, le aprecio al presidente Horacio Cartes, pero él, su situación jurídica, él está en condiciones de defenderse acá o en los Estados Unidos, de tener con su propio equipo jurídico de defenderse. Perfecto. No hay necesidad de que nosotros estemos en esa pelea. Perfecto, ese es el punto. Blanca. Hay una persona clave para responder esta pregunta. Y esa persona clave es Santiago Peña. ¿Sí? El presidente de la República tiene una gran legitimidad de origen, pero esa legitimidad se tiene que mantener en la acción. Y mantener esa legitimidad en la acción justamente va a requerir de él tener la posición de estadista, donde se perciba que una cosa es el Partido Colorado, su presidente, y otra cosa es la gestión del Estado que está a su cargo, del Estado, porque el poder administrador está en el Ejecutivo, por más de que el Estado lo integran los 3 poderes del Estado. Así es que aquí la persona clave que va a determinar ese rumbo es Santiago Peña. Y confiamos en su capacidad y en su determinación. Él creo que entiende los signos de este tiempo y tiene la suficiente capacidad para auscultar el sentimiento social y entender que los tiempos del pensamiento único, del autoritarismo, de la unidad granítica han desaparecido. Hoy estamos en una sociedad pluralista, democrática, con un enorme déficit en atención a muchos temas que hacen al bienestar de todos, donde tenemos una gran desigualdad, y en el marco de esa desigualdad,
y de esa marginación que produce la pobreza se gesta justamente el malestar que tenemos que atender. Y tenemos que atender con un Estado eficiente donde se perciba la personalidad de un presidente que se concentra exclusivamente en eso. Yo creo que su persona es clave y él es el que va a clarificar en cada acto que va dando, en cada paso que va dando, va a clarificar que eso es así, que él dirige el Ejecutivo. El presidente puede cooperar con su experiencia, el presidente del partido puede cooperar con su experiencia, fue presidente de la República, es el que lo ha puesto, él tiene que tener naturalmente una gratitud y un reconocimiento hacia él por una cuestión absolutamente natural, pero la gestión del Estado y el compromiso histórico asume él. Entonces, su persona es clave para contestar esa pregunta. Y reitero, la legitimidad de origen se puede perder si en la gestión no se reafirma cada día. La legitimidad en la democracia, la legitimidad en el ejercicio del poder es otra cosa que la legitimidad de origen. Y eso nosotros le vamos a ayudar a mantener. Yo soy una persona de Estado, me creo una persona estadista, amo a mi país y en todo lo que signifique apoyar la gestión, promover las inversiones, hacer que el sector privado tenga confianza, garantías para generar riqueza, dar empleo, nosotros vamos a estar al lado del presidente. Sí. Hay demasiadas cosas que hacer que requieren nuestro tiempo, nuestra dedicación, que atender el problema particular que pueda tener el presidente del partido. Perfecto. No, para reforzar nomás, Luis, ya Derli explicó y Santi en varias ocasiones cuál va a ser el papel de Horacio Cartes y cuál es su posición. No existe la posibilidad del copamiento. Lo que sí vamos a evitar que la institución del Estado se utilicen como garrote, como fue utilizado en este periodo, el caso CEPRELAT, por ejemplo, en donde se utilizó la CEPRELAT para perseguir a Horacio Cartes, al propio candidato Santiago Peña, dando un informe confidencial que hasta ahora no se aclaró dónde se remitió ese tema. Eso sí nosotros vamos a evitar, que el Estado se utilice como garrote para perseguir a ningún paraguayo o paraguaya, como fue la persecución y misericordia que ha sufrido Horacio Cartes en este periodo de gobierno. Vos sabés que eso suena a, vamos a poner en CEPRELAT, alguien que nos presente un informe. No, esa es la interpretación que puede interpretar, ¿verdad? Lo que estamos diciendo son hechos reales. Los informes de lavado de dinero, yo los leí, son todos ciertos. Ahí no hay verso. Eso se va a determinar oportunamente. Son informes técnicos. A eso es lo que yo le tengo miedo. A que esto signifique, vamos a poner otra vez a un títere como el que estuvo antes. Están los elementos que pueden controlar eso. Nosotros estamos convencidos que ha sido utilizado la CEPRELAT como garrote. Estamos convencidos de eso y en su momento lo vamos a demostrar. A ver. Y bueno, y por eso hablábamos de pluralismo, porque para mí no es así. Gracias al informe de la CEPRELAT y al funcionamiento independiente, nos enteramos que había una transferencia de dinero al secretario de Bachi Núñez, que se hacía, o sea, nosotros necesitamos que esas instituciones actúen con independencia. Si esas van a actuar con el tutelaje, nosotros vamos a denunciar. Nosotros necesitamos que el Estado funcione. El Estado subordinado a poderes fácticos no nos conviene a nadie. Y mucho menos a Santiago Peña, que es el candidato. Estamos totalmente de acuerdo con eso, que no esté sometido a ningún poder fáctico. Estamos 100% de acuerdo con eso. Lo que no estamos de acuerdo es que se haya utilizado como garrote para perseguir a personas que no piensan de la misma manera, como ha ocurrido en este caso. A ver, Mauricio. CEPRELAT ha recibido felicitaciones a nivel internacional. Actualmente el ministro de CEPRELAT, el titular de CEPRELAT, es el vicepresidente de toda una región y de todo el mundo de este organismo de control. Y cuando hablan de CEPRELAT, y yo no quiero entrar ya desde el inicio a este tipo de situaciones, porque dicen que van a investigar y al que le van a investigar va a ser a mí. Porque en aquel momento yo fui víctima de una denuncia por lo cual yo he dejado de lado aquello en ese entonces por la unidad del partido. Y hoy yo sigo sosteniendo de que estos organismos de control no tienen que estar subordinados a otras instituciones del propio Estado, porque existieron organismos de control que inclusive hicieron denuncias a un propio ministerio, porque esa es la función de los organismos de control. La Auditoría General de la Presidencia de la República, CEPRELAT, estos organismos tienen que funcionar inclusive si
hay que investigar al propio presidente de la República, hay que investigar al propio presidente de la República, donde por algo son organismos de control, para que no puedan estar subordinados al poder actual o al poder futuro. Bueno, se me fue el tiempo. El Partido Colorado tiene una cuestión que yo admiro muchísimo. Hay una capacidad de generar la alternancia al interior del partido. El Partido Colorado casi siempre, en cada elección, digamos, gana la contraparte. Y es muy saludable que en una mesa no estén de acuerdo sobre cuestiones tan importantes como esta. Creo que a ustedes que van a ser, digamos, el grupo, no quiero llamarle disidente independiente, van a tener una responsabilidad enorme, porque hoy la oposición en Paraguay van a ser ustedes prácticamente. O sea, la fuerza más importante van a ser, digamos, los de Fuerza Republicana. Así como hoy fueron también los de Honor Colorado. Ojalá que esa disciplina interna les permita acordar las reformas que sí se tienen que hacer. Me parece que esta es la última oportunidad que tiene el Partido Colorado. Fenómenos como Payo Cuba van a seguir creciendo. Vamos a tener gente más ordenada incluso probablemente y con mejores planes que lo que tiene Payo Cuba. Si no tienen resultados en esta administración, yo no sé lo que nos puede esperar en la siguiente elección. No, yo quiero decirle más que el descontento con la democracia es un fenómeno mundial. ¿Cierto? Por eso gana Trump, por eso gana Bolsonaro y otros candidatos antisistema. Segundo lugar, yo le escuché atentamente a Santi contigo hablando del caso Ceprelat, que tal vez vuelva como una dependencia en el Banco Central del Paraguay, de que el entonces ministro Peta ha afirmado de que se conformó un equipo político para perseguirle a Horacio Cartes. Peta me escribió después y me dijo, es falso y lo sacaron de contexto, te cuento. Pero él en una afirmación había dicho, Luis, no lo en el sentido, pero se utilizaron estas instituciones del Estado paraguayo, que no significa, como dice Juan Carlos, que nosotros vamos a hacer lo mismo. Acá hay que respetar un Estado profesional, un Estado al servicio de todos los paraguayos que traiga resultados y que no se dedique a perseguir a oponentes políticos. Porque eso ocurrió en Secretaría Nacional Anticorrupción, en muchos otros ministerios donde precisamente se le persiguió mucho a la gente del movimiento Honor Colorado. Ya no es el caso, no viene, ya no es el momento de hablar, pero nosotros no vamos a hacer lo mismo. Los ministros van a estar abocados a solucionar los grandes temas nacionales y no precisamente a promover peleas parroquiales, como decía un expresidente. Principalmente nuestro desafío es vencer a los antiguos rencores y a los caprichos egoístas y empezar a trabajar por una nación. El pueblo paraguayo decidió que el Partido Colorado tenga una mayoría en ambas cámaras y tenemos que demostrar sobre todo una credibilidad hacia nuestras posturas que sean de beneficio para la República y que también podamos gobernar no solamente con Colorado, sino que con otros colegas de otros signos políticos. Se me fue el tiempo, yo les agradezco muchísimo, es una oportunidad nueva que tiene otra vez el Partido Colorado, hay un desafío enorme, hay muy buena gente en ambos equipos. Ojalá a todos nos conviene que les vaya bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hoy estamos con figuras nuevas y otras que se fortalecen, que crecen, digamos, cobran fuerza en la nueva oposición. Senadora electa Katia González. Hola Katia, ¿cómo estás? Bien estoy. Bueno, en realidad no tan bien, Luis. ¿Por qué? Y después de la cámara de torturas me trajiste media hora antes, le tuve que escuchar todas las estupideces de tu bloque anterior, pero todo junto, entonces realmente estoy un poco cargada. Yo dije, no, tenía una cara medio rara. Joana Ortega, diputada electa por País Solidario. Hola, Joana, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Un gusto estar acá nuevamente y compartir Qué gusto la verte mesa. ya como diputada electa. Muchas gracias. Bueno, y Eduardo Nakayama, senador electo por el Partido Liberal. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Luis, a toda la teleaudiencia, Katia, Joana. Un placer compartir esta mesa hoy domingo de noche. Bueno, quiero empezar con lo más básico. ¿Por qué se perdió? Se perdió porque hay una oposición todavía inmadura que no supo construir, digamos, una unidad y un discurso sobre todo que movilice, ¿verdad? Se apeló a un discurso muy simple, que a lo mejor reflejaba una parte de la realidad que había que presentar por contraposición a un modelo
el Patria o Mafia, pero no bastó el Patria o Mafia. Se perdió porque nosotros le dijimos a Alegre y a Núñez que teníamos que instalar una mesa política de manera tal a generar acuerdos mínimos, no solamente en torno al programa de gobierno, sino también en torno a todo lo que significa el control electoral, el financiamiento. Se perdió porque realmente no fuimos capaces de construir un proyecto más allá de lo electoral. La construcción en grupos tan diversos como el nuestro requiere mucha mayor inteligencia colectiva y una apuesta superior, ¿verdad? Se perdió por un excesivo conservadurismo en el manejo, ¿verdad? Por un temor que yo creo que hay que enfrentar y no estar siguiendo un discurso que realmente hoy nos atrasa como país, como sociedad. Se perdió porque no logramos fraguar y sobre todo enfrentar a un proyecto que sí capturó ese sentimiento colectivo de descontento que no, logramos nosotros imponer o como discurso político, ¿verdad? Vamos a hablar enseguida del fenómeno Payo, ¿verdad? Que capturó eso. Pero le quiero preguntar a Eduardo, porque yo creo que la ecuación del diablo acá es el PLRA. O sea, Efraín Alegre es imbatible o era imbatible hasta esta elección, ¿verdad? En la interna del partido. Y obviamente cualquier concertación no es la suma de partidos del mismo tamaño. Es el Partido Liberal con los otros partidos chiquitos, ¿verdad? Entonces, esa ecuación, digamos, inevitable, yo creo que nos llevó a esto. O sea, evidentemente Efraín no pudo capturar más allá del propio partido, ¿verdad? Definitivamente, nosotros venimos haciendo una observación desde hace mucho tiempo de la falta de renovación política dentro del Partido Liberal, ¿verdad? Con algunos liderazgos que se arrastran desde la época de la dictadura hasta hoy, algunos de ellos incluso en la lista de candidaturas para el Senado, ¿verdad? Y debemos decir que esa no es la cara que la ciudadanía quiere o espera de un partido liberal renovado, que necesariamente es parte de esa ecuación que vos estás diciendo, ¿verdad? Yo creo que el Partido Liberal necesita una revisión profunda, una renovación que espero ahora empiece a darse, ya que creo que todos hemos cumplido también con nuestra misión, pese a no haber acompañado en la interna partidaria a Efraín Alegre. Hemos llevado adelante una campaña intensa a favor de la concertación. No se ha dado por tercera vez, con una similitud a lo que se tuvo al inicio de la transición de la democracia, que es una comparación inevitable con la de Domingo Laíno, 3 candidaturas también que perdimos. Y esa revisión implica esa autocrítica necesaria del partido, y como he dicho en otros medios, creo que el equipo oposición, ¿verdad?, no se puede medir si no vemos cuáles son las individualidades que tenemos como jugadores de esa oposición. Y definitivamente el Partido Liberal es un jugador y va a seguir siendo un jugador de peso. Entonces, la oposición como equipo necesita de un Partido Liberal fortalecido, que no ha tenido... Yo he manifestado en otros medios también de que llegamos menos peor que en otras ocasiones donde sí había una mayor división, pero lamentablemente también estaba medio pegado con curita, ¿verdad? Así con cintas adhesivas. Tuvo peores resultados. Tuvo peores resultados porque también la misma concertación fue un acuerdo de mesa, la famosa mesa de partidos políticos de la oposición, que nosotros decíamos, vos sacás una foto de esa mesa y ponés 5 años atrás o 7 años atrás y es la misma, con la misma gente. Y lo que capturó, digamos, la atención, que después vamos a hablar del tema Cruzada Nacional Los Payos, es justamente que se hizo una alianza directamente con la ciudadanía o una comunicación directa con la ciudadanía, lo que la concertación no llegó a tener, ¿verdad? Tenía esa comunicación con intermediarios, con dirigencia y demás, y eso definitivamente ya no es un modelo a seguir. Johanna, hoy creo que el sector progresista o de izquierda tiene solamente 2 representantes en el Parlamento, 2 mujeres, Johanna y Esperanza. ¿Por qué la izquierda no puede capturar ese grupo que hoy le está siguiendo a Payo, que tiene un discurso de derecha en realidad, un discurso casi fascista, convengamos, ¿verdad? Sin embargo, ahí está la gente que se siente totalmente fuera del sistema, que no ve que tenga ninguna esperanza. O sea, ese debería ser naturalmente el electorado de la izquierda. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que en primer lugar me permito disentir. Creo que hay algunos progresistas más en ambas cámaras. Tal vez no tengan marcadamente una militancia en espacios partidarios progresistas. Sí, no, además, me refería más a la izquierda, porque obviamente sí. Katia es progresista, creo que Eduardo también son progresistas. Yo no. Eduardo no es progresista. No, yo soy liberal. No, claro, pero vamos, en algunas cosas entiendo yo que Sí, pero en la Cámara de habrá Diputados, por lo acuerdo. menos por mis conversaciones, digo, con otros colegas, yo identifico otros progresistas en la Sí. mesa, por suerte, ¿verdad? Para no estar tan solita. Pero sí comparto, digamos, el análisis que haces respecto a un público que surgió en apoyo de Payo Cubas y que podría ser naturalmente captado en otro contexto por un sector más progresista. Ahí hay sin dudas muchas cosas que reflexionar y analizar. Yo pongo sobre la mesa, al igual que Eduardo, el tema de la renovación. Creo que era muy importante vivir un proceso de renovación previo a este proceso electoral. Algunos lo logramos dentro de nuestros espacios partidarios en pequeña medida, pero todavía hay mucho que avanzar en ese sentido. Me parece que el relato que se presentó de alguna manera no fue suficiente para captar esos votos. Y por otro lado, creo también de que se plantea una oportunidad de ver justamente ante este tipo de fenómenos cómo nosotros nos rearticulamos para lograr no solamente buscar representar a un sector de la ciudadanía que está harto, y yo creo que está harto de toda la clase política, no solamente del partido de gobierno, y que por eso es que no logramos en gran medida conquistar ese apoyo. Pero bueno, digo, una oportunidad para plantear procesos de renovación, no solo de figuras, también de prácticas, para recrear otras formas tal vez de procesos de unidad también dentro del progresismo y dentro de la izquierda y dentro de la oposición como algo más amplio, que nos encuentre también con partidos políticos o movimientos políticos más fortalecidos. Yo creo que falta mucho de eso para poder tener un relato coherente que logre capturar y demostrar que nosotros somos la alternativa en la oposición, porque no vale solo decir. Eso pues es lo que pasa, no podemos decir nosotros somos la alternativa, nosotros vamos a ser distinto al Partido Colorado, pero en la práctica a veces también tenemos muchos errores. Digo, yo no me hago cargo ni pretendo hacerme cargo de los errores de las generaciones pasadas y mis colegas o compañeros saben, ¿verdad? Creo que cada generación puede hacerse cargo de lo que logró construir en el periodo que le tocó ocupar espacios y ahora con mi equipo de jóvenes nos toca empezar a construir ese proceso de renovación dentro de nuestro propio espacio seguramente. Pero bueno, yo lo miro también como oportunidad, Luis, para analizar y profundizar la reflexión y la autocrítica. ¿Cómo explicaba el fenómeno Payo, Katia? 700.000 votos, sin estructura, sin recursos, o con muy pocos recursos. Bueno, vos tuviste 100.000 votos, o sea, tampoco es poca cosa. No, y hubiese tenido más, a lo mejor si me presentaba independiente, ¿verdad? Nosotros acompañamos un proceso, hicimos renunciamientos importantes para no comprometer las chances justamente de la concertación en este periodo, y lastimosamente los que tenían que conducir este proceso no estuvieron a la altura de las circunstancias. Eso hizo que se capitalice ese voto bronca, ese voto antisistema, ese voto que no encuentra en la clase política la solución a sus problemas cotidianos. Entonces, se presenta con un discurso adaptado a cada público, con un discurso que no tiene ninguna suerte de articulación ni de ideología. Entonces, suena bien. Y yo creo que mucha gente también, fundamentalmente de los jóvenes, que por su propia rebeldía nosotros no supimos captar a esos 400.000 jóvenes que fueron a votar por primera vez. Hay que pasar en limpio cuántos de ellos fueron los que estuvieron. Pero la verdad es que la única manera de explicar es a partir de la autocrítica propia, porque si no, no existe forma de explicar ese fenómeno al cual le dejamos crecer, al cual no enfrentamos en campaña, yo lo decía, ¿verdad? Pero para enfrentar también un discurso tan fuerte y tan real en algunos matices, hace falta autoridad moral. Y ahí es donde yo siempre quiero al que se presenta, y yo le digo con todo respeto a las nuevas generaciones, no estoy haciendo acá juicios personales, pero el Partido Liberal siempre se presentó como socio mayoritario de la concertación. Pero en gestión constitucional de gobierno, una facción del Partido Liberal acompañó al Partido Colorado en todo. ¿Sí? En todo. Fueron parte de Honor Colorado, un grupo importante de liberales. Pero no solamente eso, voy un paso más allá. Cuando se tenían que aprobar ampliaciones presupuestarias, ahí estaban todos los liberales, salvo uno o dos como excepción.
De 31 votaron 29 ampliaciones presupuestarias que representan sostener un sistema prebendario que nos juega en contra el día D, que es inmoral de por sí, pero si es que podemos jugar también un poco con la práctica. Aprobaban 1000 contratos para prebendas, de los cuales 100 eran para los liberales y 900 eran para los colorados. Y esa fue la clase política que en este periodo estuvo sentada en los curules, y esa es la incoherencia que uno parece que no ve, pero la ciudadanía no encontró, por eso se fue a votar a un proyecto que no tiene identidad, a un proyecto que reivindica todo lo que nos significa una república. Entonces, claro que estamos preocupados. Por otro lado, se hacía un poco alusión a figuras. Fernando Lugo tiene 250.000 votos en su bolsillo. Yo me pasé escuchando eso durante todo el tiempo de campaña. Era como que ellos hacían así cálculos mágicos. La verdad es que, y Efraín decía, yo tengo 1 millón de votos. A mí nadie no me puede pedir una encuesta auditada porque yo tengo 1 millón de votos. Y eso no es cierto. Uno tiene 0 votos. Uno conquista el voto del ciudadano en estos tiempos, justamente caminando un tránsito de coherencia, de resistencia, y eso fue lo que pasó. Acá había figuras que eran una suerte así de semidioses que tenían determinados votos supuestamente. Y hoy vimos que no, pero lastimosamente vimos cuando perdimos. 6 veces el Partido Liberal encabezó y 6 veces nos hizo perder a la oposición. Porque no basta simplemente con tener estructura, sino que basta con realmente realizar un proyecto que sea capaz de conquistar a la ciudadanía. La única vez que ganamos fue cuando un liberal no encabezó. Y eso también se tiene que tomar nota para el 2028. Eduardo, ¿cómo hacer para rescatar un partido que... Hay muchos dicen es una mala copia del Partido Colorado? Porque sí, es cierto, hay muchas prácticas que son las mismas, el caudillismo, es más, digamos, todo ese cuadro de intelectuales que tenía el partido desapareció. Definitivamente, Luis, parte de mi trabajo en estos casi 8 años de militancia que hemos coronado con el ingreso al Parlamento ahora, pero antes también con la candidatura a la Intendencia, de alguna manera lo que buscaban era esa renovación política, pero esa reivindicación y el volver a las raíces del Partido Liberal. El Partido Liberal que yo veo hoy no es el Partido Liberal que quiero, ¿verdad? Pero sí creo que nosotros a nivel colectivo como oposición también tenemos que dejar de tener ciertos prejuicios en relación a que todo lo que hace el Partido Liberal está mal, todo lo que hace el Partido Colorado. El Partido Encuentro Nacional tiene casi la misma cantidad de años que tiene la transición a la democracia. Hemos tenido concejales con las mismas prácticas prebendarias y entreguistas en la Municipalidad de Asunción. O sea, yo coincido plenamente con lo que dice Joana, de que nosotros no tenemos por qué cargar con mochilas ajenas, ¿verdad? O sea, yo por lo menos no voy a cargar con la mochila de los llanistas, ni de fulano, ni de mengano, ni de los efrainistas en otros momentos, porque también en la gobernación de Central hubo un momento donde ellos se plegaron para tener una continuación de un gobierno colorado. O sea, tenemos que dejar eso de lado. Y la discusión hoy en el seno del Partido Liberal es justamente tratar de superar esos ismos, ¿verdad? Porque el caudillismo es lo que ha destruido al Partido Liberal de ser una fuerza política importante, la más grande de la República en la década del 20, 30 y hasta inicio de los 40, cuando fue proscrita por decreto presidencial del dictador Morínigo, ¿verdad? Nosotros tenemos que tratar de buscar ser reflejo de eso y no el reflejo del Partido Colorado, ¿verdad? Y yo asumo esa responsabilidad y asumo esa crítica que es totalmente cierta. O sea, yo me he enfrentado contra esas facciones en la interna liberal en más de una ocasión. La primera vez que yo me presenté para el directorio partidario en el 2016, me presenté contra Salim Busarqui, contra el candidato de Blas Llano, que era líder amarilla, y contra Efraín Alegre. Pero, o sea que yo sé lo que es nadar contra corriente y a tratar de hacer una oposición fuerte, independiente, dentro de un partido tradicional, ¿verdad? Pero yo pienso que tenemos que despojarnos de eso y también ver cuáles son las mejores alternativas para el 2028, pero no ahora. Me parece a mí que hacer esa praxis en este momento, o hacer esos ejercicios, esa gimnasia, no nos va a conducir a nada, porque
todos los partidos necesitamos hacer una autocrítica interior. Creo que la izquierda necesita hacer un estudio de lo que ha pasado. También Patriaquería, que ha perdido escaños. No es todos momento de cambiar necesitamos. autoridad del partido. Sí, claro, por eso te digo. ¿Ahora hay que cambiar? Yo creo que sí, yo creo que hay una responsabilidad Porque están los política. sectores, el llanismo estaba hace rato, ¿verdad? Pero tampoco queriendo retomar y ahora justo, cree que es a oportunidad. eso justamente quiero llegar, Luis. ¿A qué me refiero cuando digo que nosotros tenemos que tratar de superar la crisis liberal ahora fuera de los ismos? Que no tenemos que cambiar ahora el efrainismo por el llanismo. O sea, ya le conocemos también al llanismo, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de buscar una opción independiente, seria, quizá una persona que no tenga aspiraciones para el 2028, para que pueda conducir al partido. Porque otro de los errores que hemos tenido en el Partido Liberal es que el candidato, o sea, el presidente del partido siempre fue candidato a la presidencia, ¿verdad? Entonces se manejaba el aparato del partido como para poder favorecer. En eso coincido plenamente con Katia. A nosotros nos costó en la interna luchar contra ese aparato, ¿verdad? Porque se dirigía la concertación, prácticamente la mesa de partido era dirigida por alguien que era juez y parte, que era Efraín Alegre. Entonces, ese tipo de cosas no pueden volver a ocurrir, ¿verdad? Ese tipo de desinteligencias no pueden suceder en un proceso de aglutinación en la oposición. Ya, a ver, Johanna, en los números, digamos, uno ve claramente cómo se ven los resultados. O sea, hubo 1.500.000 personas que no votaban por el Partido Colorado y el Partido Colorado tuvo 1.200.000 votos, que es más o menos su techo, o sea, 87.000 votos más que lo que tuvieron con Mario Audo. O sea, sola la oposición parece que no gana, por lo menos en los números, aunque esto no es matemática. ¿Cómo se construyen ahora, a partir de ahora, para la siguiente elección, cómo se empieza a construir la fuerza opositora? ¿Hay que cada partido por su lado para intentar fortalecerse? ¿Cómo se hace? Yo creo que hay un proceso que es natural en este momento, que, bueno, un poco de lo que mencionaba también Eduardo, que vamos a tener todos los partidos a la interna de nuestros partidos, ¿verdad? Muchos vamos a pasar procesos de renovación, decía yo, no solo de figuras, sino de prácticas. Y ojalá, en mi caso, busquemos también nuevas formas de organizarnos y de conectar con esa ciudadanía, de acercar la política a la gente que está harta de esta clase política, ¿verdad? Entendiendo que un camino tenemos que encontrar. Entonces yo creo que primero se van a dar procesos internos y que en paralelo tendríamos que buscar conversar algunos sectores. Yo lo que no creo que tengamos que volver a repetir es la foto esta de los mismos de siempre, ni creo que tenemos que buscar discriminar ideológicamente en la oposición. Yo soy mucho más partidaria, si se puede decir, de una amplitud de debate, no electoral en este momento, sino de qué queremos construir para la oposición juntos y juntas para los próximos 10, 20 y 30 años en este país. Porque claramente el camino transitado hasta acá fue difícil y tal vez no fue el correcto. Y yo confío ahí que la llegada de nuevas figuras como Eduardo, de Katia que llega ahora a la Cámara de Diputados, y otros podemos sentarnos y tener esas conversaciones mirando un poco ya hacia el futuro y tal vez despegándonos de un pasado que dejó lo suyo, que tuvo su trayectoria, que tuvo su perseverancia y que nos deja sin duda un legado de acción democrática desde la oposición, pero que nosotros tendríamos que tratar de mejorar si es que se puede, que esa es una responsabilidad generacional compartida. No digo de una generación en particular, sino de la generación de nuevos políticos, digamos, que emergen de los partidos de oposición. Y sin lugar a dudas, Luis, yo pongo siempre sobre la mesa la importancia de consolidar proyectos institucionales, de no sentarnos más a la mesa personas que no representamos a nadie y por solo tener una bandera o levantar una bandera estar sentados ahí. Nos demostró los procesos regionales de unidad de oposición que lograron convertirse en gobierno o lograron en algún momento ser una oposición verdaderamente responsable en sus países, como el caso del Frente Amplio Uruguay, nos demuestra que necesitamos procesos de unidad fortalecidos en base a partidos y movimientos políticos fortalecidos y que quienes busquemos representar a la ciudadanía tenemos que de verdad hacerlo a partir de nuestras organizaciones. Institucionalizar ese proceso también de unidad de la oposición, que a veces costó un poco, creo. Es natural también después de un proceso de dictadura de tantos años, pero creo que se inicia una nueva etapa y yo soy bastante más optimista con lo que se viene. ¿Cómo ven el tema de...? Yo creo que el error de el drama, digamos, de la oposición es que no conecta con la gente, ¿verdad? O sea, Efraín Alegre evidentemente no conectó con la gente, no, sí lo hizo Payo Cubas, sin tener ninguna propuesta, pero la gente se sintió identificada, ¿verdad? ¿Qué falla? ¿Por qué? O sea, obviamente plantear una cuestión racional, yo sé como periodista, cuando vos querés explicar racionalmente una cosa, nadie te entiende, o sea, la cosa es emocional, pero
¿Qué falta para que se pueda conectar con esa gente? Demostró las elecciones que la mayoría en el país está harta, quiere un cambio, ¿verdad? La mayoría que se fue a votar votó distinto al partido que finalmente vuelve a estar en el poder. Pero ¿por qué no se da la conexión, Katia? Es que nos falta una cosa, Luis. ¿Qué nos falta? No es monocausal esto, es multicausal, faltan muchas cosas. Y son muchas cosas que tienen que ver también con los hombres y con las mujeres, ¿verdad? Acá faltó, digamos, un mensaje que sea más aglutinante, faltó una serie de movidas estratégicas también con figuras, faltó salir un poco del escritorio. Está demostrado también que el estar en territorio, que el estar en calle, aunque es muchísimo más desgastante, es lo que nos conecta realmente. O si no, ¿cómo explicás, digamos, el crecimiento de algunas figuras, entre las que me incluyo? Nosotros no tenemos ni las grandes estructuras, no tuvimos propaganda ni en televisión ni en radio, más allá de las invitaciones orgánicas que surgieron. Hemos trabajado mucho en redes sociales, hicimos esa conexión. Entonces, lo que nosotros necesitamos es llevar una política un poco más moderna también. La sala de máquinas de la política nunca se modernizó. Es como que ampliamos siempre el catálogo de derechos, esa es la discusión que siempre se da. Sin embargo, la sala de máquinas de los partidos tradicionales y de otras fuerzas que competimos como furgón de cola de los partidos tradicionales, esa fue una lucha interna dentro del encuentro para mí. Porque es como que siempre tenemos que andar ahí como... No, para mí hace falta una concertación del tercer espacio para poder discutir y que no sea siempre la bandera de la supremacía estructural la que se imponga al momento de la negociación. ¿Cómo pasa en las intendencias, como pasa en las generales? Yo lo digo como, yo no estoy acá, estoy hablando de un modelo que es así hace mucho tiempo. Nosotros en noviembre del 2021, yo le visito a Miguel y yo le llevo un manualcito que decía concertación del tercer espacio. Nosotros primero tenemos que construirnos nosotros, de manera tal a después tratar de negociar justamente sobre la base de unas dinámicas que son diferentes a los de los partidos tradicionales. Estamos en una etapa de convergencia donde hay viejas prácticas que se tienen que ir y nuevas prácticas que tienen que llegar, y eso es lo que se tiene que entender. Entonces, claro que cualquier trasnochado, cualquier persona que reivindica un proyecto autoritario, que dice todo y nada a la vez, que dice obviedades, va a conquistar si es que nosotros no somos capaces de llenar ese hueco, y ese hueco se llega con testimonio, con coherencia y con presencia. La gente te quiere ver, te quiere sentir. Hoy la política se volvió microsegmentada, se volvió, Luis. Imposible, la gente quiere una respuesta así directa. Entonces también hay que hacer mucho de pedagogía constitucional, de que la política no está para brindar soluciones individuales, está para brindar soluciones colectivas, donde todos podamos participar de ese bien vivir, de ese bienestar, ¿verdad? Pero eso también nos toca. ¿Cómo hacer pedagogía? ¿Qué te dijeron acá? Wow, tus invitados anteriores. El Partido Colorado y nosotros tenemos legitimidad. Parece que ni ellos están convencidos, por eso repiten la palabra legitimidad. El Partido Colorado no tiene ninguna legitimidad. Es un partido que ha saqueado, que ha robado 70 años, en donde dicen que todo lo plantado y clavado fue gracias a ellos, fue gracias a torturas, fue gracias a desapariciones, fue gracias a saqueos. Y eso es lo que es el Partido Colorado. Y no puede ser que nosotros no podamos derrocar ese modelo. Quiero sumar un elemento, Luis, a eso. La creación de una identidad opositora. Creación y consolidación de una identidad opositora. Yo creo que nos faltó mucho de eso durante toda la transición democrática y fuimos mutando con distintos tipos de articulaciones y cosas que probamos, no funcionaron, seguimos probando, y las prácticas que fueron siempre verticales, igual que las de los partidos tradicionales, ¿verdad? Y yo coincido con Katia en que el tercer espacio tiene que fortalecerse y practicar, hacer otro tipo de política que no necesariamente sea, vení, pues afiliate a mi partido. De hecho, yo no estoy para nada preocupada con la gente que no está afiliada a los partidos del tercer espacio, pero que tiene algún tipo de identificación y que quiere conversar con Katia o conmigo, pues naturalmente elegirá su espacio. Pero necesitamos consolidar una identidad opositora en esa gente interesada en la política que no quiere seguir votándole al Partido Colorado y que no quiere que el Partido Colorado siga gobernando la cosa o manejando la cosa pública, ¿verdad? Pero creo que falta también eso, y como dice Katia, son muchas causas y entre esas quería aportar ese elemento. Eduardo, ¿cómo vemos el futuro del gobierno de Santi Peña y
Y el fenómeno Horacio Cartes, o sea, porque esto es, se quiera o no, es un retorno al poder de Horacio Cartes, a través de Santi Peña, pero bueno. Antes quiero agregar una Sí. cosita sobre, coincido con Katia, con Johanna sobre la reflexión, pero quiero dar una visión un poco positiva de algo, porque creo que siempre hay una construcción que fue la concertación desde el punto de vista de tratar de crear ese espacio de todos. No se pudo, tuvimos fugas, algunos salieron, inclusive el mismo Payo Cuba que estuvo, salió, gente de Querey que finalmente le apoyó a Euclides, o sea, se hizo el intento, ¿verdad? Por lo menos en la historia va a quedar que se trató de hacer. Hay siempre individualidades, caprichos y demás, desde los mismos liderazgos hasta los integrantes, todos nosotros tenemos que hacer mea culpa en algún sentido. Yo he dicho en varias entrevistas de que no es solamente Efraín el culpable. O sea, Efraín No, es por la supuesto. figura visible, Claro. ¿verdad? Y quizás la principal, la que tiene que cargar con el mayor peso político de la responsabilidad, ¿verdad? Pero creo que cada uno tiene alguna responsabilidad en este tema. Y después tenemos que ver la forma de institucionalizar, como dice Johanna, esa oposición, ¿verdad? Como las PASO en la Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Se tiene un sistema de elección y ahora creo que en el Parlamento vamos a poder hacer algo así, diseñar algo así, porque reformas electorales necesitamos. Hablamos con Katia nosotros antes de estas elecciones generales, después de que yo haya denunciado el fraude en la interna liberal. Hablamos del tema de la biometría, de muchas cosas que creo que son importantes para poder construir, ¿verdad? En relación al tema del gobierno de Santi Peña, yo lo he dicho siempre, creo que él sube con un punto en contra demasiado importante, que es la falta de independencia, ¿verdad? Yo creo que él no tiene autonomía política. Creo que él ha demostrado esa fidelidad, que la fidelidad es una virtud en algunos casos y un vicio en otros casos, ¿verdad? En este caso creo que definitivamente es un vicio, hasta incluso de la voluntad, porque en muchas ocasiones hasta él, yo creo que ha de querer librarse de esas cadenas que lo atan a Horacio Cartes, ese cordón umbilical. No lo dice, no lo exterioriza, pero creo que si algún día viene algún pedido de Estados Unidos de extradición, él va a ser el primero que va a respirar, ¿verdad? Porque va a sentirse un poco libre para poder hacer algunas cosas. Entonces yo pienso que va a tener Horacio Cartes definitivamente, y a diferencia de lo que dijeron aquí los panelistas del Partido Colorado, al menos los que son del sector de Honor Colorado, que dijeron que Santiago Peña actúa de forma independiente, autónoma, yo no creo que eso vaya a ser así. Definitivamente el Congreso va a tener que tener un peso, sobre todo nosotros en el Senado con Katia y con los demás senadores de la oposición vamos a tener un trabajo importante que hacer, seguramente con otros senadores colorados disidentes, para poder tratar de mantener una cierta independencia, porque de lo contrario vamos a tener los tres poderes en manos de un solo partido, vamos a estar bajo un sistema de partido único, que es lo más similar a un régimen totalitario, ¿verdad? O sea, que una democracia de máscara, donde supuestamente vivimos en libertad de expresión, que esto, aquello, pero los tres poderes del Estado en manos del Partido Colorado, creo que va a ser una cuestión sumamente delicada. Y si a eso le sumamos de que no estamos hablando solamente del Partido Colorado, sino de una facción del Partido Colorado que está sumamente comprometida con hechos ilícitos, con hechos de corrupción mencionados como significativamente corruptos y con vínculos con el terrorismo internacional, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que va a pasar, ¿verdad? Es impresionante, pero ya se habla de que empezaron los ofrecimientos en el Senado para votar en tal o cual sentido, ¿verdad? Y realmente apena, porque yo sé que hay mucha gente que necesita y que seguramente se va a plegar, pero al primer guiño que le hagan a votar en tal o cual sentido para tal o cual ley, ¿verdad? Yo adelanto y les aviso a todos los que quieran de alguna manera venir a sobornarme, que no van a encontrar en mí una persona que va a colaborar con ellos. Yo me comprometo a trabajar desde el primer día que asuma como congresista y de votar a mi leal saber y entender de una forma absolutamente independiente, sin sujeción a patrones ni caudillos que podamos tener dentro o fuera del Partido Liberal. No quiero dejar de mencionar, porque se me va a acabar el tiempo. Johanna y Katia, yo creo que son dos ejemplos interesantes de éxito electoral,
contrario a los vaticinios que hacían mucho, ¿verdad? Bueno, Katia, sos la tercera senadora más votada. Sí. O sea, más de 100.000 votos contra, ¿cuánto tuvo? 35.000 Bachi Núñez. Le triplique. Por ejemplo, ¿verdad? Yo le aposté que le iba a duplicar nomás, pero le triplique. No, 100.083 votos para hacer eso. O sea, hay también allí una lectura interesante que hace, ¿verdad? Hay un espacio evidentemente para figuras que se destaquen por lo que están haciendo o figuras nuevas que se destaquen por el discurso o por la propuesta. No, yo creo que sí, solamente es muy sacrificado, Luis, ¿verdad? Exige una entrega a tiempo completo. Nosotros también lo demostramos hoy en la Cámara de Diputados. Yo trabajé mucho con Raulito Benítez, ¿verdad? Que es mi candidato, hoy diputado electo, ¿verdad? Viene del mundo universitario, de Una No Te Calles. Entonces, ¿cómo esos liderazgos sí hay público para los liderazgos disruptores, para los que tienen un mensaje que transmitir? Nosotros entramos 4 en total por la Alianza Encuentro Nacional, ¿verdad? Pero dos en el Senado, 2 en diputados. Y 2 en diputados, así es. Pero los 2 que entraron son, digamos, nosotros tenemos una alianza, son de Hagamos. Estamos conversando realmente para comportarnos, porque el electorado no tiene por qué saber esas pequeñas precisiones jurídicas de que hoy ya somos otra vez 2 partidos y nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer, porque creo que también tenemos la legitimidad de convertirnos en una bancada y no estar cada uno actuando por su cabeza, ¿verdad? Y en tu caso, Joana, vos estás sola, ¿verdad? ¿O hay alguien más de...? Sí, bueno, por Capital fui electa solo yo dentro de la lista. Y estoy obviamente en conversaciones con los 2 diputados electos por la Alianza del Encuentro Nacional, también con los 2 diputados electos del movimiento Yo Creo, y con Rocío Vallejo de Patria Querida, que también fue electa por Capital, porque creo que hay una articulación que podemos lograr ahí en la Cámara de Diputados, que es muy necesaria también para poder tener una voz más fuerte dentro de la Cámara, y que sin lugar a dudas, si alguna, siempre yo pienso como en perspectiva, ¿verdad? La Cámara, finalmente la composición de la Cámara representa porcentualmente lo que la gente quiere, ¿verdad? O más o menos lo que la gente quiere. Sí, vivimos en una sociedad muy conservadora, vivimos en una sociedad muy colorada, por eso seguramente tenemos una gran mayoría, pero hay lugar para que estas minorías empiecen a emerger y sobre todo las nuevas generaciones empecemos a construir algo nuevo. Bueno, yo les agradezco muchísimo, se me fue el tiempo, pero es un placer conversar. Yo me hallo hablando con gente así en el Parlamento. No siempre me hallo en esta mesa, ¿verdad? Pero digamos, es un balón de oxígeno. No hay que perder la esperanza. Esperanza también está invitada, por cierto, ¿verdad? Pero tenía miles de cosas. Celebro que haya quedado por lo menos Esperanza, que es lo mejor también que tenía al Frente Guazú, por cierto. Pero bueno, hay que seguir porfiando con esto. Es bueno que haya entrado gente nueva. Creo que Eduardo es un poco el nuevo rostro del Partido Liberal. Hay otros que quieren mostrarse como tal, pero creo que es una máscara. Me voy yo, ¿verdad? Sí o sí. Tengo que hacer la pausa. Brevísima. Muchísimas gracias. Gracias a la audiencia. Dejé para el final un diálogo con ustedes, breve, cortito, para reflexionar sobre algunas cosas. El domingo pasado tuve la oportunidad de entrevistarlo al presidente electo, Santiago Peña, y algunas personas me escribieron, me decían, estuviste muy flojo, fue todo muy color de rosa, se habló demasiado de qué es lo que pretende hacer y había muchas incoherencias. Y es cierto. Yo creo que fue una entrevista en la que fui bastante concesivo, porque siempre cuando comienza un nuevo gobierno, intento construir esperanza, intento creer que los cambios se pueden hacer. Quiero ser optimista. Y por eso intenté hacer lo mismo con Horacio Cartes, lo mismo con Mario Abdo Benítez, con Fernando Lugo. O sea, cuando arranca, uno espera que ese hombre que dejó de ser el candidato de un partido y pasó a ser el presidente de todos los paraguayos, el presidente electo, realmente tenga las ideas de qué quiere hacer. Y por supuesto, todos queremos que le vaya bien, porque eso supone que a todos nos va a ir bien. Ahora, fuera de eso, de tener esas intenciones, yo soy periodista y necesariamente voy a tener que seguir poniendo énfasis en todo lo que se haga y se diga mal. Es muy triste que Santiago Peña se meta en papelones intentando defender a Horacio Cartes, como pasó en esta declaración que hizo al New York Times.
de alguna manera equiparando el caso Cartes con una presunta duda de si el hombre llegó a la luna, o la forma en que se embarró acá, inclusive en el programa, intentando justificar lo de la dictadura de Stroessner, esas son tonterías en las que Santiago Peña ya no puede meterse. O sea, hoy es el presidente electo. Él tiene que estar pensando en lo que se tiene que hacer, en los acuerdos que hay que suscribir, en cómo conseguir que todos los sectores de alguna manera suscriban pactos para avanzar en algunas reformas que son necesarias. Porque nosotros podemos divertirnos mucho en estos debates que pueden ser calientes, pero mientras tanto la mayoría de los paraguayos y las paraguayas están en condición de pobreza. Los jóvenes están desesperados porque no saben si van a tener un empleo, los niños van a un sistema educativo espantoso. Esa es la realidad de la gente. Entonces nosotros necesariamente estamos obligados a intentar construir con los que ganaron las elecciones, que pueden no ser lo que nosotros queríamos. Dicho esto, hay cosas que hay que resolver. Hay que encontrar una salida al problema o a la denuncia sobre el presunto fraude. Honestamente, a mí me cuesta creer que el resultado de la elección es producto del fraude, porque la diferencia es muy grande. Tendrían que haber convertido 250.000 votos de Payo en 250.000 votos de Santi Peña. No puedo descartar porque en este país han pasado cosas increíbles, pero es difícil. Y además es muy duro si vamos a arrancar con ese tipo de dudas. Deberían encontrarle una salida política, alguna explicación. Abrir el cuarto sobre, hacer una auditoría básica, alguna cosa. Hay que encontrarle una salida. Payo Cubas tuvo 700.000 votos. Nos puede caer simpático o no, pero no puede estar preso. Sí, procesado, la fiscalía lo tiene que procesar, pero privado de su libertad. A 2 semanas de las elecciones, un hombre que tuvo 700.000 votos, esas cosas no podemos aceptarlas. Hay mucho por hacer. Esto no va a ser fácil, va a ser complicado. Vamos a tener a un Horacio Cartes que va a querer de alguna manera arreglar su situación, es legítimo que lo quiera hacer. Vamos a estar quienes vamos a intentar evitar que vayan a copar instituciones del Estado. Estarán los que están de acuerdo. Entre medio vamos a tener seguramente las campañas que se van a organizar desde los medios que pertenecen al expresidente. En fin, vamos a discutir, vamos a debatir, vamos a estar de acuerdo y vamos a estar en desacuerdo. Pero más allá de todo eso, nunca tenemos que perder de vista que hay un proyecto país. No importa quién haya ganado las elecciones. Nosotros tenemos que construir un proyecto país. Hoy vos podés estar en una situación cómoda. Yo estoy en una situación cómoda. O sea, yo formo parte de la clase privilegiada del país. Tengo un buen salario, tengo un buen pasar, pero esa no es la situación de la mayoría de los paraguayos y las paraguayas. Y si somos seres humanos, tenemos que necesariamente generar empatía con las mayorías. A mí me importa mi gente. Mi gente son los paraguayos y las paraguayas. Y la mayoría vive mal. Por lo tanto, tengo que dejar de lado la bronca que pueda tener, las ganas que tenga de hacer una entrevista en donde mande a la mierda e intentar a veces construir algo de esperanza. De eso se trata. Con esto me voy. Que tengan todos un feliz resto de jornada.